Y el Gobierno Nacional todavía no oficializó la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Recordemos que el miércoles pasado el vocero presidencial, Adorni, con un tuit muy informal, dijo, bueno, va a haber del 5 al 27, los temas van a ser estos, muy impreciso con el listado, porque no existe vamos a debatir tal cosa. Acá sí existe vamos a debatir tal proyecto de ley que tiene tal expediente y eso es lo que vamos a debatir. Todo lo demás es como... Impreciso respecto de los proyectos y muy impreciso respecto de las fechas. Porque sí, ya se empezó a correr el tiempo. Oiga, estamos a 9. O sea, perdimos mínimo 4 días, no se oficializó y también empezó a haber especulaciones sobre, bueno, que tal vez están queriendo sumar algún proyecto. Quedó muchas dudas sobre un anuncio que era el último punto sobre los fueros de los diputados y de los senadores, cambio de la ley de fueros, no se sabe qué, más allá de que hay muchos rumores. Por lo tanto, por ahora sigue siendo una incógnita la convocatoria a sesiones extraordinarias. Si decíamos que hay una sesión convocada para la semana que viene en el Senado de la Nación, a propósito de la situación de Edgardo Cuéllar, que la solicitó, de hecho, el bloque de Unión por la Patria para desplazarlo de su cargo. Y también hay, decíamos, el avance de la causa judicial en Paraguay, pero también en la Argentina, denuncias para que se investigue el origen de los fondos. Y de hecho, una de las autoras de una denuncia penal es Margarita Stolbizer, diputada nacional. Buen día, Margarita. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cuál es la sospecha, Margarita, detrás de este dinero que tenía Cuéllar? Déjenme hacer un minuto nada más una referencia al tema más general que venían ustedes conversando sobre el tema de las sesiones extraordinarias. La verdad es que no tenemos al día de hoy, 9 de diciembre, todavía ningún indicio de lo que puede llegar a ser una convocatoria extraordinaria y tal vez vamos más en la línea de quienes creemos que el gobierno no tiene interés en que el Congreso sesione. No olvidemos que el propio oficialismo clausuró el debate del presupuesto y eso obviamente pone en guardia a todos los bloques porque es imposible discutir ningún tema sin tener ley de presupuesto, que el Ejecutivo siga manejando discrecionalmente todos los recursos. Es de una enorme gravedad institucional, no es bueno para la Argentina ni siquiera en sus negociaciones con el Fondo Monetario y demás. Y la verdad es que el gobierno nos tiene acostumbrados a darle manija a los decretos de necesidad y urgencia, aún ahí en el punto de la inconstitucionalidad, de la ilegalidad que tienen esas medidas, ¿no? Así que veremos qué es lo que hay en los próximos días. No sea cosa también que las sesiones, si se convocan, sean como una maniobra de entretenimiento. Hoy pensar en la discusión sobre la ley de fueros, que no estaría mal modificarla, hay que tener mucho cuidado porque hay algunas cuestiones que son de la Constitución y que no se pueden cambiar. Otro, que esto no sea simplemente una maniobra de distracción después de haber parado lo que sí era importante, que era la sanción de la ley de ficha limpia, ¿no? Claro, porque ahí también pareciera una contradicción, ¿no? Si se hace más flexible la detención de una persona en el contexto de una investigación penal, contradictorio con, bueno, no vas a hacer cosas que te inventen una causa en una provincia y por eso no impulsar la ley de ficha limpia. Es contradictorio. Exactamente, ese es el argumento que se está utilizando en este momento, un argumento tremendamente peligroso, sobre todo porque la ley de ficha limpia venía con todo, digamos, un estándar constitucional en materia de derechos humanos a nivel internacional que es correcto, digamos, que es la exigencia de lo que se llama el doble conforme, o sea, 2 sentencias con condena. Por lo tanto, creo que todo lo otro que se haga son, por supuesto, maniobras de distracción o para hacer de cuenta que, pero en realidad no se busca impedir, y esto va de la mano con lo que vamos a hablar de Cuéllar, impedir que realmente los corruptos sigan encontrando en el Congreso de la Nación una cueva donde venir a buscar fueros. Y eso no se hace modificando simplemente la ley de fueros o anunciando, porque tampoco hay ningún proyecto. No, el punto es ese, ¿no? Que se anunció y todavía no se conocen los detalles, pero me sorprende un poco por ahí esta definición. Estamos claros con Ficha Limpia, que es un proyecto que usted apoya. Una modificación a la ley de fueros, ¿cuál sería eventualmente la postura ahí?
O sea, mi postura es más bien siempre respetando los fueros que hay en la Constitución. La Constitución otorga fueros, hay que entender que son los fueros de expresión, digamos, de Claro. manifestación. Tiene que tener un legislador para no ser interrumpido, molestado, por supuesto. A mi juicio, la ley de fuero fue más allá todavía y entonces exige, por ejemplo, Porque que ya para hacer un no se allanamiento- encarcela a nadie, ya los delitos de expresión no existen, con lo cual de ahí el argumento del gobierno de no hay necesidad de fueros para evitar. Exactamente, pero tenemos una ley de fueros que establece algunas restricciones a los jueces y a la actuación judicial, como es, por ejemplo, previo a hacer un allanamiento, avisar a la Cámara. Bueno, hay algunas cosas que son hasta innecesarias, entonces no estaría mal pensar en una reforma de la ley de fueros, pero ojo con que lo que no se puede es ir en contra de lo que la propia Constitución establece, ¿no? Y yo creo que era mucho mejor para el funcionamiento del sistema, la transparencia que le debemos a la ciudadanía, haber avanzado con el tema ficha limpia, porque no tener ficha limpia es una forma de tutelar desde el propio sistema político a aquellos que están cometan delitos contra el Estado. investigados o acusados dentro de lo que es la justicia. Margarita, ¿no? te habíamos convocado por la denuncia contra Cuéllar. Cuéllar. Te cambiamos nosotros de tema. No es tan distinto el tema, por supuesto. Yendo a lo de Cuéllar, lo que a mí me motivó primero es mi obligación como funcionaria pública, que cuando advierto que hay la comisión o la posible comisión de un delito, tengo la obligación de denunciarla. La otra cuestión es que en los primeros momentos esto parecía como que podía quedar en una falta aduanera. Y me pareció que era peligrosa esa mirada, porque eso podría ser para la legislación paraguaya. Claro. Pero no para nosotros, porque Cuéllar es un senador de la Nación y por eso me pareció que necesitábamos abrir una investigación que fuera sobre dos delitos que, si bien se rigen por la Ley de Ética Pública, están en el Código Penal, que son el delito de enriquecimiento ilícito y el delito de omisión de presentación de las declaraciones juradas. Porque cuando fuimos a mirar cuál era la situación patrimonial de este hombre, la última declaración presentada era del 2021. Eso está sancionado en el Código Penal, de la misma manera que lo está el enriquecimiento, y ustedes saben que este es un delito que tiene lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, que quiere decir que una persona que está acusada por este delito tiene él que demostrar que su enriquecimiento está justificado. Claro. No tiene que probarlo el fiscal o el denunciante. Es él que se enriqueció que debe probar que en el ejercicio de una función pública no lo hizo ilícitamente. Margarita, como siempre, muchísimas gracias y estaremos, por supuesto, siguiendo muy de cerca porque estamos hablando de que una persona que cambió también su posición política en el transcurso de estos años y, como decís, no explica su patrimonio, es un senador y tiene que explicarlo especialmente. Margarita, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, adiós. Y ayer se jugó la